Bienvenidos a su actividad síncrona número 1 de la unidad curricular Economía Política. Les habla su facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera. A continuación, el plan de evaluación. En este régimen mensual, nosotros tenemos tres actividades, tenemos 3 semanas de clase en las cuales van a existir dos actividades o evidencias de aprendizaje. En la unidad de competencia, para la primera evaluación, que es un cuestionario y cuya ponderación es 50%, será analizar los principales sistemas económicos a nivel mundial, las principales variables económicas, características y su comportamiento. La otra será analizar las principales variables macroeconómicas que caracterizan el crecimiento económico y el desarrollo económico. Esa será pues la sumativa número 1, que es un cuestionario con una ponderación de 50%. Cabe destacar que desde el 11 de mayo del 2026 hasta el 2 de junio a las 23:59 pueden enviar esa actividad. Pueden realizar y enviar esa actividad. También tendremos una actividad o una evidencia 2, en la cual su contenido será, o su unidad de competencia tendrá que ver con la continuación de analizar las principales variables macroeconómicas que caracterizan el crecimiento económico y el desarrollo económico. Y otra unidad que será analizar los procesos de integración económica como una herramienta para la toma de decisiones. La evidencia de aprendizaje también será un cuestionario, su ponderación será 50% y las fechas serán las mismas que las anteriores. Podrás realizarla y enviarla el 11 de mayo del 2026 y fecha de cierre será el 2 de junio del 2026. En esta ocasión vamos a hablar de la unidad 1 y parte de la unidad número 2. ¿Cuál es la competencia específica? Analizar los principales sistemas económicos a nivel mundial y analizar las principales variables macroeconómicas que caracterizan el crecimiento económico y el desarrollo económico. Tema específico de estudio: los diferentes sistemas económicos: capitalismo, comunismo, economía mixta. Y pues las variables económicas que caracterizan el crecimiento económico y el desarrollo económico. Podemos decir que desde que el hombre está aquí en la Tierra, se le presentan una serie de necesidades y que los recursos siempre han sido escasos, pero que el hombre le ha dado diversos usos. Pero las necesidades crecen más que los recursos. De allí entonces que surge una ley natural llamada el principio de la escasez. ¿Por qué? Porque los recursos son insuficientes, ya sean recursos materiales, naturales, pero son necesarios y fundamentales para el ser humano para satisfacer sus necesidades. Entonces el hombre tiene que decidir y priorizar las necesidades y a su vez ver el costo de oportunidad de los recursos. ¿Qué recursos son los que yo podría utilizar y renunciar a unos para decidirme por otro? Pues, dado esto, podemos decir que esta limitación pues, obliga a tomar esas decisiones sobre cómo asignar los recursos
De allí que se eleve el valor y el precio y lo difícil de la obtención de esto. De allí que se parta de que esa es la base del problema económico, que no es más que el objeto de estudio de la economía, que es darle un uso eficaz a esos recursos limitados para satisfacer esas necesidades de la sociedad. Cada día van más en crecimiento. Entonces las sociedades se plantean, todas las sociedades a lo largo de la historia se han tenido que hacer estos tres interrogantes. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Entonces toda sociedad de, de- desde hace siglos atrás entonces se plantea esos interrogantes y ha tratado de organizarse de la mejor manera posible, bien sea sus ideas políticas, culturales, sociales, económicas, de manera tal pues de que no ocurra un caos en esa sociedad. Entonces, el qué producir desde el punto de vista de las interrogantes que se plantea el sistema económico, qué bienes y servicios debe producirse en un momento determinado. Tenemos la disponibilidad de esos recursos para producirlo. El cómo producirlo tiene que ver con las técnicas, el conocimiento, el sector industrial disponible para poder producirlo. Y para quién producir. Entonces, cómo distribuir esos bienes una vez obtenidos en los procesos productivos. Cómo producirlo. Cómo distribuirlos, pero satisfacer o hacer mayor hincapié en el consumo interno o más hincapié en el consumo externo porque dependemos de las divisas provenientes de esas exportaciones para reactivar el aparato productivo interno. Entonces, según como cada sociedad, vamos a decirlo así, responda a, a estos tres interrogantes básicos, entonces ella se organiza, pero toda sociedad tiene que planteárselo. Entonces, desde el punto de vista, bien sea cultural, social, de seguridad, político, económico, a lo largo de la historia, entonces surgen las diferentes maneras de concebir cómo resolver, pero las interrogantes son las mismas para todos. Entonces, esa forma de cómo se organiza la sociedad, o esa peculiar manera de cómo se organiza la sociedad, sus ideas económicas, social, políticas, culturales, etcétera, puede resolver el problema o tratan de resolver ese problema o cómo entender las necesidades de sus ciudadanos. Entonces, de allí que a lo largo de esa historia han surgido diferentes maneras de concebir la resolución de eso, bien sea desde un punto de vista de actividades tan simples y locales como el trueque, bien sea como formas de organizar el trabajo como el esclavismo, el feudalismo o el sistema económico como el mercantilista. Pero por supuesto, hoy día sabemos, con el paso del tiempo, tenemos un mundo más complejo y globalizado para resolver esos problemas. Hoy día existen tres tipos o maneras de resolver el problema económico o esa forma peculiar de organizarse las sociedades, que es el capitalismo, el comunismo, la economía mixta en general. El capitalismo, bueno, capitalismo podemos decir que un sistema económico que está basado en la propiedad privada de los medios de producción, bien sean las fábricas, la extensión territorial, tus tierras, tus maquinarias, tus herramientas, etcétera. Entonces, está basado en la propiedad privada de esos medios de producción y en el libre mercado. Allí, los individuos y las empresas pues buscan obtener beneficios económicos o ganancias. Se fundamenta en qué? En la oferta y la demanda, como las fuerzas del mercado. ¿Qué es la demanda? Es aquella cantidad de bienes y servicios que los consumidores, compradores, están dispuestos a comprar a los posibles precios en el mercado. Y otra fuerza en el mercado que se llama oferta, que no son más que aquellos productores o vendedores del producto en el mercado que desean vender su producto en el mercado. Entonces, esa demanda y esa oferta, existe un libre juego y fijan los precios. Eso es en el capitalismo. Y existe la libre competencia. Se dice que el capitalismo no nació en una fecha exacta, sino que fue surgiendo desde el punto de vista de un proceso evolutivo entre los siglos XV al siglo XVIII en Europa, sustituyendo pues el denominado feudalismo. El capitalismo se consolidó como un sistema dominante
con la revolución industrial, que fue a mediados del siglo XVIII y siglo XIX. Eso fue, por supuesto, motivado o impulsado por la propiedad privada, el libre mercado y algo tan importante como la acumulación del capital. Hoy día sabemos que el capitalismo, bueno, hoy día en el siglo XXI, se caracteriza porque la economía es una economía globalizada y digitalizada, impulsada ¿por qué? Por la innovación tecnológica, la financiación y, por supuesto, una marcada concentración de la riqueza. Y algo muy importante que son las diferentes asimetrías en los diferentes países y se evidencia una creciente desigualdad. Este tipo de sistema, ahorita en el siglo XXI, se enfoca en el sector servicios, bien sea la flexibilidad laboral y la primacía de los intereses de los accionistas o los llamados capitalistas. Entonces se habla, se, está- vamos a decir, las principales características de este tipo de sistema en nuestro siglo es la digitalización y la economía del conocimiento, porque la productividad de esos países dependen fuertemente, bien sea de la innovación, del conocimiento o el manejo de esa información, la tecnología, y por supuesto se consolida como una economía de servicios, lo que conlleva que este sector servicios en muchos países lleva un alto porcentaje del Producto Interno Bruto de ellos, esas actividades provenientes del sector servicios. Una característica negativa de este tipo de sistemas es que ha acentuado la desigualdad y, por supuesto, la concentración de la riqueza. Entonces, existe un aumento significativo en en la desigualdad desde el punto de vista del nivel de ingreso y la riqueza. Entonces, un porcentaje mínimo de la población es el que controla pues, la mayor parte de la riqueza mundial, a detrimento de la gran mayoría. Otra cosa que es importante como característica del capitalismo en el siglo XXI es el cambio constante, es un cambio constante, porque y se presentan crisis, dado que es un orden social, vamos a llamar así, que está en cambio permanente. Se caracteriza por esa alta frecuencia de crisis económica y la necesidad pues constante de acumulación de del capital. Otra es que existen grandes corporaciones tecnológicas que controlan los medios de producción y distribución y por supuesto cambian las relaciones laborales hacia modelos más flexibles y a menudo precarios. Entonces, a eso se le llama el capitalismo de plataforma. ¿Qué se puede decir en cuanto a ese papel del Estado? Pues, bueno, se dice que pues el capitalismo defiende el libre mercado y esto ha traído a lo largo del tiempo pues que el o el sistema actual, pues se ha visto que el Estado se ha involucrado en salvaguardar de vez en cuando intereses de grandes élites económicas y en políticas de austeridad. Entonces, en este contexto, podemos decir entonces que las élites económicas se fortalecen más, mientras el sistema busca que una forma de reproducirse ante nuevas crisis sociales y ambientales. Hoy día el capitalismo pues busca reestructurarse de una manera más consciente. Se está tratando a futuro que existe un sistema de desarrollo sostenible que cumpla con, por ejemplo, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, que es un imperativo, pues, tanto para los empresarios como para los actores políticos. ¿Por qué? Porque garantiza la viabilidad futura o, por supuesto, no comprometer las generaciones futuras con capitalismo salvaje de hoy.
Pero existe otro tipo de sistema económico llamado comunismo, que es es un punto de vista o una doctrina política, económica y social, pues que surgió en el siglo XIX en Europa Occidental. Como una respuesta a una, vamos a llamar, a un descontento de la población y hay una desigualdad extrema que estaba provocada pues por esa revolución industrial. Teóricamente, hay muchos escritos, como por ejemplo el de Karl Marx y Friedrich Engels, que fueron los que iniciaron estos estudios, y decía que buscaban una sociedad, ellos trataban en sus escritos de buscar una sociedad sin división de clases sociales, ni propiedad privada de los medios de producción. Entonces, promoviendo que la propiedad fuera común y que la abolición del Estado en su forma final terminaría con ello. Entonces, se basa que el marxismo proponía una igualdad total, una distribución de recursos según la necesidad. Pero eso es en teoría desde el punto de vista de, del marxismo y sus escritos. Hoy día sabemos que el comunismo del siglo XXI pues, se caracteriza por vamos a decirlo así, se ha adaptado a la ideología, ha adaptado su ideología bien sea esa ideología marxista-leninista, a la era moderna. Y se caracteriza, ¿por qué? Por la persistencia del Estado de un partido único. Por ejemplo, como el partido único de China, el de Cuba, el de Vietnam, el de Corea del Norte, el de Laos. Ellos han adoptado, pues, modelos económicos mixtos o de mercado socialista para la superación de sus economías. Pero se basa principalmente en la planificación centralizada por parte del Estado. Ellos se controlan los sectores estratégicos y con ellos dicen que tratan de conseguir una igualdad social. En Venezuela, pues, han existido, se ha asociado con el socialismo del siglo XXI, que promueve la democracia participativa y la inversión estatal directa en la clase trabajadora. Hemos visto las consecuencias de que no se ha adaptado positivamente en este tipo de países. En fin, tenemos que en escrito es muy bonito, pero la realidad es que los actores políticos no han reflejado esa realidad escrita, esos escritos con la realidad. Entonces podemos decir que tenemos una adaptación económica desde el punto de vista del comunismo, vamos a llamarlo como un socialismo de mercado para el siglo, para este siglo, pues. Porque hay países como China y Vietnam que han incorporado mecanismos de mercado como la propiedad privada limitada y la apertura a inversiones extranjeras. Pero sí el Estado mantiene el control de los medios de producción estratégicos y la planificación en general. Eso del modelo político de partido único continúa y entonces el poder político se centra en un solo partido. El Partido Comunista, pues, es que dirige esa estructura estatal y la administración pública. Eso sí, mantiene una estructura burocrática muy fuerte. Desde el punto de vista del socialismo del siglo XXI para América Latina, se ha promovido un modelo revolucionario que busca la democracia participativa, protagónica, el desarrollismo regional y una economía de equivalencia, pues, a través de un intercambio justo. Otra característica de ese comunismo del siglo XXI es que el Estado asume un papel activo en la economía, pues para planificar la producción y distribución de los recursos. ¿Con qué objetivo? Pues de asegurar el bienestar social y la equidad económica. Sigue manteniendo pues su confrontación ideológica con el modelo capitalista. El comunismo busca alternativas a la propiedad privada y los medios de producción a la división de clases basándose en la filosofía marxista. Son muy críticos en algunas de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Tiene algunas coincidencias con los objetivos de justicia social y sostenibilidad ambiental, pero en otros no. Aunque tienen un planteamiento
donde argumenta que la sostenibilidad real es inalcanzable bajo el sistema capitalista, ya que este busca el lucro e impide la protección del planeta y por supuesto la igualdad genuina. En cuanto a la economía mixta, que es otro tipo de sistema, este, podemos decir que este tipo de sistema económico, eh, preponderante en algunos países, se originó a mediados del siglo XX. Es un tipo de sistema más nuevo que los anteriores. Y por supuesto, este tipo de sistema que adaptan algunos países, se dice que se consolidó tras la Gran Depresión del año 1929 y por supuesto luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo qué? Como respuesta a las fallas del libre mercado y las limitaciones de la planificación centralizada. Quiere decir que apareció como crítica al comunismo y crítica a algunas decisiones del capitalismo. De allí entonces que ellos tratan de combinar la eficiencia privada con la intervención estatal, buscando que la estabilidad social y el crecimiento. Este tipo de sociedad, este tipo de, de sistema se, se fortaleció mucho después de la Segunda Guerra Mundial en Francia. Ellos adaptaron a un modelo o un consenso, o surgió un consenso pues, para evitar los extremos del capitalismo puro y el comunismo. Y por supuesto, convirtiéndolo en un sistema que es predominante hoy día en la sociedad en algunos países, sobre todo en Europa. ¿Qué características tiene hoy día para el siglo XXI la economía mixta? Pues se dice que combina la eficiencia del mercado privado con la intervención estatal reguladora, pues para corregir los fallos y promover el bienestar social. Entonces existe o coexiste, vamos a llamarlo así, tanto la propiedad pública como la propiedad privada. Hay libertad de empresa y hay regulación estatal de algunas. Existe un estado de bienestar activo y una creciente atención desde el punto de vista de la sostenibilidad y la desigualdad. De ahí entonces que se convive en la propiedad privada, o sea, empresas particulares, y por supuesto la propiedad pública en sectores estratégicos desde el punto de vista social como la salud, la educación, la energía. Sí, también existen algunas actividades que están desde el punto de vista del mercado, a través de un mercado donde la mayoría determina los precios y la producción a través de la ley de la oferta y la demanda. El Estado interviene, pero para evitar la formación de monopolios y regular ciertas actividades esenciales. Entonces, se puede decir que tanto la oferta, los participantes del mercado, tanto la oferta como la demanda, determinan la mayoría de los precios de producción. Existe en este tipo de economía un rol activo del Estado. ¿A través de qué? A través de las diferentes políticas, tanto bien sea fiscal, monetaria, para influir en el ciclo económico, bien sea corrigiendo desigualdades y garantizando servicios básicos. Otro es el estado de bienestar. Se centra en la redistribución de la riqueza a través de qué? De impuestos, subvenciones y redes de seguridad social. Su enfoque está en la sostenibilidad. Para ello utiliza políticas para fomentar una economía verde y combatir el cambio climático. Quiere decir entonces que es una colaboración entre el Estado y el sector privado, buscando que equilibrar la eficiencia de ese mercado con una base de justicia social y la sostenibilidad ambiental. Nosotros podemos decir que vamos a entrar en la unidad número 2, que la teoría económica se divide en dos grandes economías, en la microeconomía y en la macroeconomía.
¿Qué es eso de la microeconomía? Pues esta forma de división de la economía está constituida por una serie de hipótesis llamadas hipótesis teóricas, más o menos así, que explican qué es el funcionamiento de los mercados individuales. Piensa que estudia el comportamiento y la toma de decisiones de agentes individuales como consumidores, empresas, trabajadores, inversores, pero desde un punto de vista individual y su interacción con los mercados. También, pues, por supuesto, cómo se asignan esos recursos limitados que al final van a determinar los precios y cómo se forman estructuras de mercado. En cambio, la otra división de la economía, la macroeconomía, estudia el funcionamiento global de la economía como un todo integrado. Lo analiza a través de variables agregadas como el Producto Interno Bruto, el empleo, la inflación, el tipo de cambio, la balanza de pago. ¿Qué busca? Busca pues explicar las tendencias económicas generales, el crecimiento en el largo plazo y los efectos de las políticas gubernamentales. Pero para entender y comprender más la economía, estas variables, esta división de la economía, tanto la microeconomía como la macroeconomía, se apoya en las denominadas variables económicas. ¿Qué son las variables económicas? Pues son unas representaciones numéricas, bien sea de conceptos económicos que permiten medir, analizar y predecir el comportamiento, bien sea de la salud, de la evolución de una economía por sectores. Son fundamentales para la toma de decisiones financieras con esa información que nos arrojan, financieras y gubernamentales. Entonces, de allí que esas variables se puedan clasificar cuando se traten particularmente, o analice particularmente datos económicos de las empresas, los sujetos económicos, pues, la familia. Entonces se les llama variables microeconómicas, porque son indicadores que miden el comportamiento y las decisiones de esos agentes individuales. Como que, los vuelvo a repetir, como consumidores, hogares, empresas, y se enfocan en un mercado específico. ¿Qué variables pueden ser denominadas variables microeconómicas? Bueno, el precio. Esa cantidad de dinero que se requiere ¿para qué? Para adquirir un bien o un servicio específico. El consumo de los hogares, que no son más que las decisiones de gastos de la familia en bienes y servicios. También se considera la cantidad de productos o servicios que una empresa fabrica, o sea, la producción de esa empresa. Que se considera también los gastos asociados a la fabricación, bien sean los insumos, la tecnología, los denominados costos de producción. También los ingresos de los consumidores, o sea, el nivel de ingreso disponible que influye en qué cantidades va a demandar o comprar de productos. Su salario, que no es más que la remuneración recibida por los trabajadores en el mercado laboral. También tenemos las obligaciones financieras de una organización por su deuda. Eso desde el punto de vista de mencionar algunas microvariables. Y estas variables o microvariables son muy importantes, esos datos que nos arrojan, ese dato numérico con una característica económica que nos arrojan esas microvariables son importantes para entender la oferta y la demanda en el mercado, la estructura de los costos, la maximización de beneficios y por supuesto de allí que se tomen decisiones para tratar pues de asignar los recursos en una economía. En cuanto a las variables macroeconómicas, que son las que arrojan información de los agregados económicos que estudia la macroeconomía. Entonces son indicadores claves que nos reflejan el estado de salud y el comportamiento económico de un país o una región en su conjunto. Tenemos el Producto Interno Bruto, que mide el valor total de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado. De ahí se refleja que si ese país está creciendo en ese momento determinado o está decreciendo. Tenemos la inflación, que se puede medir a través del índice de precio al consumidor y representa la tasa de aumento de los precios de bienes y servicios, indicando la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. También tenemos otra variable económica, como es la que indica el porcentaje de la población activa que busca trabajo, pero no lo encuentra, que no es más que el desempleo o la tasa de paro. Otra variable macroeconómica sería, pues, el tipo de interés que están determinados por los bancos centrales. Estos tipos de interés influyen en el costo del dinero y en el nivel de inversión.
Otra que nos arroja esta información muy importante es aquella que registre, piensa las transacciones económicas de un país con el resto del mundo, pues esas exportaciones y esas importaciones. ¿Y que por qué? Porque incluye la balanza comercial, que no es más que la balanza de pago, que es un registro contable, que allí se registran todas las actividades que se realizan en un tiempo determinado en un país. El tipo de cambio también es importante porque es el precio de la moneda nacional. El tipo de cambio nos arroja información sobre el precio de la moneda nacional frente a las demás monedas extranjeras. Y por supuesto, eso es crucial para el comercio exterior. Podemos decir que estas variables económicas son muy importantes y son utilizadas por los gobiernos. ¿Para qué? Para diseñar sus políticas económicas, bien sean fiscales, monetarias, cambiarias. Bien, y por empresas, ¿para qué? Para evaluar el entorno operativo que influyen directamente en qué, en el rendimiento de los diversos sectores. De ahí entonces que nazcan las denominadas políticas económicas, que no son más que herramientas de intervención del Estado en la economía para alcanzar unos objetivos. Estas políticas son fundamentales para lograr, porque el Estado trata pues de tomar medidas desde el punto de vista de tratar de lograr el crecimiento económico, la estabilidad de los precios, el pleno empleo. De allí entonces que apoyados en esas informaciones numéricas llamadas variables económicas, en general se toman las medidas de política económica o cómo fueron influyendo o su evolución. De ahí entonces que los gobiernos tratan de favorecer la buena marcha de la economía a través de las variables como el Producto Interno Bruto, el índice de precio del consumidor, o la tasa de empleo o de desempleo. Entonces de allí que esas intervenciones del sector público sobre la economía se denominan políticas económicas. Tenemos entonces diferentes maneras de establecer esas políticas económicas o diseñar esas políticas económicas para favorecer a cada una de ellas. Existen políticas monetarias y fiscales. Desde el punto de vista de la política monetaria, no es más que un conjunto de acciones que los bancos centrales, pues como la Reserva Federal de Estados Unidos, como el Banco Central de Venezuela, son políticas que implementan ¿para qué? Para gestionar la cantidad de dinero, el crédito, las tasas de interés en la economía. ¿Cuál es su objetivo principal? Mantener la estabilidad de precios, o sea, controlar la inflación, fomentar el crecimiento económico, influir en el consumo y en la inversión. Estos tipos de políticas monetarias pueden ser expansivas o restrictivas. Expansiva cuando se aplica para aumentar la cantidad de dinero en circulación y con ello pues bajar las tasas de interés y estimular el gasto, el endeudamiento y la actividad económica. Pero cuando hay mucho dinero en la sociedad que está circulando en la economía y que se disparan mucho los precios, entonces el Banco Central utiliza una política restrictiva que es reducir la cantidad de dinero, aumentando los tipos de interés, lo que frena el consumo y la inversión para confrontar la alta inflación. También tenemos la política fiscal, que es una rama de la política económica que utiliza el presupuesto público, específicamente el gasto público y los impuestos, para influir en la actividad económica de su país, de los países, pues. Su objetivo es estabilizar la economía, fomentar el crecimiento y lograr el pleno empleo y controlar la inflación también. Entonces, ¿cuáles son esos, esas variables claves en la política fiscal? Los ingresos públicos, el gasto público, el financiamiento. También existen tipos de política fiscal expansiva y contractiva. Expansivas se aplican entonces en épocas de recesión para estimular la economía, aumentando el gasto público y reduciendo los impuestos para incrementar la demanda agregada. Y políticas fiscales contractivas o restrictivas que se utilizan para frenar la inflación o reducir la deuda. Y por supuesto disminuir el gasto público y aumentando los impuestos. También existe la política exterior, que son aquellas medidas que toma el Estado con el fin de intervenir para regular las transacciones con otros países. Algunos ejemplos de esas políticas económicas de política exterior son, por ejemplo, la fijación del tipo de cambio de la moneda respecto a las monedas de otros países, el fomento de las exportaciones o las limitaciones de las importaciones. Otras pueden ser las políticas de renta. Esas políticas de renta que toma el Estado, su fin cuál es lograr la estabilidad de los precios controlando la inflación directamente. Se evita pues que los precios se disparen y los estados pueden regular los salarios de los funcionarios de las empresas
y mantener estables los precios en su conjunto en la economía. No me queda más que despedirme y decirles que cualquier sugerencia, duda o comentario lo pueden hacer a través de la plataforma virtual de la universidad. Estoy a sus órdenes. Y como siempre les digo, sueña, haz que suceda.